Buenas tengan todos mis amigos conciudadanos. En el marco del aniversario de mi consultorio y como consecuencia de haber observado una relajación social no solo en mi país, sino en nuestra región, en este último acto político realizado recientemente el pasado domingo, donde observé con mucha preocupación, malestar y disgusto cómo las personas salieron a la calle sin ningún tipo de cuidado, como si la situación sanitaria de peligro ya no existiera. Quiero contribuir en ampliar los conocimientos e información a un tema médico sumamente importante y de interés vital para todos, como es esta enfermedad del COVID y a la vacunación. Enfermedad pandémica que tanto ha causado malestar y dolor a nivel mundial. Debo comenzar aclarando que esta es una enfermedad muy dinámica, sujeta a cambios constantes y por lo tanto a información muy variada, comenzando con la curva de transmisibilidad de casos nuevos que se actualizan constantemente. La última fue recientemente el domingo 1 de agosto, en la que vemos que si bien venía disminuyendo de febrero hasta hoy, hay un nuevo repunte que comienza a preocupar y que uno de los elementos, aunque no es el único, es la aparición de nuevas variantes. Por eso es importante comenzar explicando a qué nos referimos sobre esta variante y algunos tópicos sobre ella. Por ejemplo, que no todas las variantes tienen la misma importancia y que los organismos científicos la han clasificado internacionalmente en tres tipos: la variante de interés, la variante de preocupación y las variantes de altas consecuencias. Me voy a referir a las variantes de preocupación, porque la variante de interés no tienen mayor importancia y la variante de alta consecuencia hasta hoy tampoco se han determinado ninguna variante en este grupo, a pesar de las especulaciones últimamente con la variante delta. O sea, si hacemos un símil con un semáforo y cada grupo de variantes le asignamos uno de los colores, diríamos que la primera sería la luz verde, la segunda la luz amarilla y la tercera la luz roja. O sea, voy a referirme a las variantes que pertenecen a la luz amarilla, que es la variante de preocupación, que son aquellas que tienen variación en la transmisibilidad y que pueden originar o no enfermedad más severa. A estas variantes se le asignan nombres según la Organización Mundial de la Salud, el lenguaje Pango de numeración griega: alfa, beta, gamma, delta, etc. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta es que estas variantes tienen una especie de juego entre ellas, como de una danza, que hacen que cuando una sube, la otra baja. Pero esto no es por capricho o porque ellas son malvadas y se quieren comportar así para destruir al ser humano, sino porque esa es su evolución natural. Por ejemplo, la variante alfa apareció en Brasil, por eso se le decía brasilera. Tuvo su auge aproximadamente en abril, apareciendo en 37 países, y luego ha venido disminuyendo en el mundo. La beta de la zona sur de Inglaterra se detectó en 114 países, también viene bajando. Luego la variante gamma en la zona surafricana, que también viene bajando, se detectó en 68 países. Y la más preocupante actualmente es la variante delta, originaria de la India. Viene aumentando progresivamente en el mundo y es la más activa, y ya hay 107 países que se han detectado, entre ellas Venezuela, y según los estudios, en 2 o 3 semanas la variante delta será la predominante en nuestro país. Y esto es muy importante porque esta variante tiene una muy alta tasa de transmisibilidad, no quizás de alta severidad en las manifestaciones clínicas. Además, en un reciente estudio de vacunación entre Indonesia e India, que hay una baja tasa de vacunación, su comportamiento es simétrico. O sea, han crecido los casos y han crecido los muertos. Pero en el Reino Unido, que es alta la vacunación, han crecido los casos, pero no los muertos. Entonces, esto habla del efecto beneficioso de la vacunación. Cuando compararon la vacuna AstraZeneca con Pfizer, observaron un 40% de efectividad con una sola dosis
y un 85% con ambas dosis, para AstraZeneca y para Pfizer. 60 y 94% con, con una dosis, pero en variante Delta, 30% con una dosis y 70% con ambas dosis. Sin embargo, los gobiernos, los políticos, irresponsablemente, buscando muchas veces popularidad ficticia, emiten declaraciones sin ningún respaldo científico. Por ejemplo, el doctor Julio Castro, médico internista e infectólogo de la Policlínica Metropolitana y su Sociedad Médica Científica, manifestaron que el gobierno argentino reporta sin ningún estudio de efectividad que lo respalde que la vacuna Sputnik con una sola dosis tenía el 80% de efectividad. Eso es mentira, eso es falso. No hay ningún estudio por ningún laboratorio, ni siquiera por el de Sputnik, que haya publicado ningún estudio sobre la efectividad de una sola dosis. Pfizer y AstraZeneca se han publicado varios estudios y la última publicación fue la semana pasada de la efectividad con una sola dosis biológica. Ahora bien, ellos, los argentinos, tienen más de 300.000 pacientes tratados con Sputnik, así que pueden entonces fácilmente publicar estudios con respecto a su efectividad en base a su propia experiencia. Pero ¿por qué no lo han hecho? Por otro lado, no se puede extrapolar ni tampoco mezclar vacunas para corregir un déficit de vacunas hasta tanto no se concluyan los estudios. En verdad, hasta ahora lo correcto y respaldado científicamente es que se deben esperar de 90 a 120 días. Esperar que se le coloque la segunda dosis. Y si esta segunda dosis no ocurre, entonces comenzar un nuevo esquema y complementarlo. Solo así quizás podemos cortar la transmisibilidad, porque lo que sí está comprobado es que entre más alta es la transmisibilidad, más alta es la posibilidad de aparecer variantes. Yo entiendo que no hay vacunas suficientes en el mundo para todos los seres humanos. Entonces los gobiernos, al no tener cierta responsabilidad ética, cortan el esquema para ahorrar vacunas, a pesar de que no hay información clara de que cierto esquema es mejor que otro. Hay que tomar en cuenta el nivel de riesgo de la persona, porque hay alto nivel de personas susceptibles. Lo que no se debe hacer es ir para adelante y para atrás. Esto no tiene sentido. Una cosa es lo que dicen los políticos o los gobiernos para rendir o ahorrar vacunas, y otra es lo que dicen los estudios de protección de inmunodensidad. Es posible que pueda tener cierta lógica de extender más tiempo una segunda dosis para ahorrar vacunas como política de salud pública. Esto podría o no gustarte, pero tiene una lógica. Por ejemplo, si yo tengo 1.000 vacunas para vacunar a 500 personas con las dos dosis, a lo mejor decido vacunar 1.000 con una sola dosis y extender el tiempo de espera para la segunda dosis. Porque la vacuna no se vence como la cédula, como un documento. Ella induce a nuestro organismo a producir anticuerpos para defenderse de una enfermedad y puede ir disminuyendo paulatinamente en el tiempo esa defensa. Y hasta ahora no se sabe en cuánto tiempo ocurre. Lo que no es correcto es que un día te digan se vacunará la segunda dosis al tanto tiempo, después solamente hasta tanto tiempo y después aparece otra información. O sea que un día te digan una cosa y luego otra. ¿Por qué? Porque eso no tiene ningún tipo de lógica científica. Y esto sucede porque no hay una planificación. Hablemos de los tipos de vacunas. Tenemos actualmente varios, varios tipos de vacunas en fabricación o que han sido aprobadas, no como ocurría anteriormente, que prácticamente se fabricaran de una sola manera. Tenemos la vacuna de ARN mensajero, que contiene material del virus que causa el COVID-19, el cual lo que hace es instruir a nuestras células en el organismo para que crea una proteína inocua, que es exclusiva del virus. De esta manera, entonces, el organismo reconoce que esa proteína que le estamos introduciendo no debería estar presente. Entonces crea linfocitos T y B que recordarán cómo defenderse del virus que causa el COVID-19 en caso de que sufra una infección.
Este tipo de vacuna es la de Pfizer Biotech, que fue creada por Estados Unidos y Alemania. Se dan en 2 dosis de inyección intramuscular cada 21 días, con una efectividad del 95%. Y la Moderna, que también la creó los Estados Unidos en Massachusetts, es un tipo de vacuna de ARN mensajero. También 2 dosis con 28 días entre ambas, con una efectividad del 94%. Luego tenemos la vacuna de vector viral, la de Janssen de Johnson Johnson, que fue creada por Estados Unidos conjuntamente con Europa y Bélgica. Es un tipo de vacuna de vector viral y es la única que existe con una sola dosis intramuscular y tiene una efectividad del 67% hasta ahora. La de AstraZeneca, que fue creada por Inglaterra y el Reino Unido, se dan 2 dosis con intervalos de 8 y 12 semanas y con una efectividad del 63.1%. La Sputnik, que fue creada por Rusia en Moscú y que nos interesa porque es una de las que llega aquí o que llegaba. Al igual que la vacuna de AstraZeneca, la Sputnik 5 es una vacuna hecha de vectores virales, es decir, ¿qué es lo que significa esto? Que ella usa el material genético, el cual contiene las instrucciones para hacer el antígeno. Pero a diferencia de la vacuna de ARN, el material genético va a bordo de un virus distinto. O sea, se utiliza otro vector. Los virus que se usan como vehículo o como vector son virus atenuados, por lo que no pueden causar la enfermedad de COVID-19. En el caso de la vacuna Sputnik 5, los vehículos que se usaron está hecho a base de un adenovirus humano diferente al SARS-CoV-2, los cuales causan resfriado común, no COVID, en humanos, que son el adenovirus AD26 en la primera dosis y el adenovirus AD5 para la segunda dosis. Se utilizan también 2 dosis en un intervalo de 28 días y tienen una efectividad del 93%. Luego tenemos la vacuna de virus inactivado, como las vacunas chinas, la de Sinovac o Sinopharm. Es una de las que actualmente se aplica en nuestro país, se aplica también en Perú. Este tipo de vacunas utilizan una versión debilitada o inactiva del COVID-19 para provocar una respuesta inmune. Dicha versión del virus es alterada genéticamente para ser incapaz de reproducirse y así genera una respuesta inmune en el organismo sin representar un peligro. Luego tenemos que apartar todos los mitos que han surgido en base a la vacuna. Por ejemplo, primer mito, si ya has tenido la COVID-19 no necesitas vacunarte. Es importante que te vacunes, incluso si ya has contraído el COVID-19. Esto se debe a que los expertos no saben por cuánto tiempo está protegido contra el COVID-19 después de una infección previa o si estás protegido en absoluto. Un estudio publicado en la revista científica de Lancet del 18 de marzo reveló que los adultos de más de 65 años que han quedado positivos en la prueba de coronavirus tienen una probabilidad significativamente mayor que los jóvenes de volver a infectarse con el virus, de 48 en los jóvenes a 80% en este tipo de adultos. Y además, según los autores del estudio, la diferencia puede explicarse por los cambios naturales que debilitan el sistema inmunitario a medida que uno envejece. Igual, determinaron que las personas que tienen síntomas o que han tenido síntomas leves o son asintomáticas en la primera infección, no producen una respuesta inmunitaria lo suficientemente fuerte para prevenir un nuevo contagio. Incluso afirmaron la posibilidad de que la enfermedad puede ser más grave en un segundo contagio. Por eso debe usarse la segunda dosis. Ahora, ¿a cuánto tiempo después de haber padecido la enfermedad te debes vacunar? Todavía no está completamente claro el tiempo exacto, pero por los estudios que se han hecho hasta ahora, se recomienda comenzar la vacuna aproximadamente 45 días después de haber padecido los primeros síntomas de la enfermedad. Ahora, si tuviste COVID-19 pero fuiste tratado con anticuerpos monoclonales o plasma de convalecencia, entonces se debe esperar en 90 días para vacunar. Segundo mito, por ejemplo, que una vez que recibes la vacuna contra el coronavirus eres inmune de por vida. La verdad es que se están realizando estudios para determinar la duración de la inmunidad de una vacuna.
pero es probable que necesites vacunarte periódicamente, quizás una vez cada 3 años o cada año, como la vacuna de la gripe. Otro mito es que puedes deshacerte de tu mascarilla después de vacunarte. Tras la última dosis de la vacuna, el organismo tarda más o menos 2 semanas en estar totalmente protegido contra el coronavirus. Pero incluso después de esas 2 semanas, hay que seguir usando una mascarilla y practicar distanciamiento social en la mayoría de las situaciones. Esto se debe en parte a que los investigadores aún no saben si la vacuna puede prevenir la transmisión del virus. Esto significa que es posible que aunque no tengas la enfermedad, estás vacunado, no se sabe si puedes portar el virus después de recibir la vacuna y transmitirlo silenciosamente a los demás, aunque no tenga síntomas, y seguirá propagándose y enfermando a las personas hasta que el país alcance la inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño, que esto ocurre entre el 70 y el 85% de la población que esté vacunada. Como cuarto mito, las vacunas contienen el virus vivo que causa el coronavirus. Ninguna de las vacunas autorizadas utilizan el virus vivo que causa el COVID-19 y no pueden transmitir la enfermedad. En cambio, las vacunas actualmente utilizan técnicas científicas para entrenar al organismo a reconocer y combatir el coronavirus. Otro mito es que las vacunas de ARN mensajero pueden alterar tu ADN. Te pueden salir monstruos, etcétera, y vas a modificar al humano en el futuro. Nada más falso que eso. Las vacunas contra el COVID-19 no cambian tu ADN. La vacuna de Pfizer Biotech y la Moderna utilizan un nuevo tipo de tecnología denominada ARN mensajero o ARNM para abreviar. O sea, piensas en el ARN mensajero como un manual de instrucciones. Lo que hace es que dirige al cuerpo a desarrollar una respuesta inmunitaria a una infección específica. El ARN mensajero nunca entra en el núcleo de la célula de uno, que es donde se guarda nuestro ADN. Esto significa que el ARN mensajero no afecta ni interactúa con nuestro ADN de ninguna manera. La vacuna contra el COVID-19 de Johnson Johnson, por ejemplo, utiliza un virus inocuo. No es un coronavirus. Y él lo que hace es dar instrucciones a las células para que empiecen a crear inmunidad. Las instrucciones se entregan en forma de material genético que no se integra en el ADN. Sexto mito, no necesitas ambas dosis de la vacuna, de aquellas que utilizan 2 dosis. Bueno, tanto la vacuna moderna como la Pfizer Biotech, como la China, etcétera, requieren 2 dosis que se administran con algunas semanas de diferencia. La primera inyección lo que hace es que empieza a generar protección y la segunda estimula esa protección. Así que es necesario para alcanzar la máxima protección que ofrece la vacuna, las 2 dosis. Otro mito es que no debes vacunarte si alguna vez has tenido una reacción alérgica. Bueno, en verdad el único grupo que según la Organización Mundial de la Salud y los científicos deben de atenerse definitivamente en el programa de vacunación es aquellas que han sufrido alergia grave. O sea, si tú has tenido una reacción alérgica a otra vacuna o a medicamentos endovenosos, debes omitir la vacunación. Si bien las vacunas contra el coronavirus no te harán enfermar con la COVID-19, pueden causar efectos secundarios en algunas personas, como todas las vacunas. Los efectos secundarios más frecuentes son dolor en el lugar de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, escalofrío, fiebre y dolores musculares. La mayoría de las reacciones son temporales y desaparecen en unos pocos días. En cuanto a que por qué en algunos países no aceptan la Sputnik, por ejemplo, y sí otra. La verdad es que no sé específicamente la razón que tiene cada país para poner sus normas. Por ejemplo, en Estados Unidos no es verdad, como dicen algunos por ahí, que si no estás vacunado no te dejan entrar. No es así, eso no es así. Estados Unidos te exigen es simplemente que te haga la PCR. Y si la PCR que a ti te hace en ese momento sale negativo, pasa sin problema. Fin de la historia. Porque la prueba de PCR es para viajar,
es para detectar que no tienes el virus activo. En cambio, si tú vives en Europa y vas a Estados Unidos, tienen otras normas. Tienes que guardar una cuarentena de 15 días. O sea, cada país tiene unas normas para viajar. Así que el que va a viajar tiene que enterarse cuáles son las normas de ese país para usted. Y debe cumplirlas porque son las normas de ese país. Por ejemplo, vas a Chile, no puedes entrar, por lo menos hasta la semana pasada. Está cerrado. Reino Unido no acepta personas que no cumplan con 15 días de cuarentena en unos puntos asignados por ellos. Y la vacuna Sputnik no la acepta Europa porque no ha tenido el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud. Y no lo ha tenido porque la Organización Mundial de la Salud le ha pedido que complete la información requerida y que han cumplido el resto de la vacuna. Y ellos no han enviado esa información. Y eso, hasta que la Organización Mundial de la Salud no le dé el visto bueno, la comunidad europea no va a permitir su aplicación. Y ya eso depende de su normativa. En la ciencia tratamos de no tomar conducta en base a especulación. En cuanto al consumo de licor, que me han preguntado muchas veces para la vacuna, la verdad es que no hay ninguna razón inmunológica para contraindicar el consumo de licor cuando tú te vacunas. Lo que es, sí es verdad que no es lógico y es una falta de sentido común, que si tú te vacunas, por ejemplo, hoy en la mañana, en la noche venga y te vas a embriagar hasta la inconsciencia, sin limitación. Eso es una falta de sentido común y está fuera de toda lógica. En cuanto a realizar pruebas de anticuerpos para ver la respuesta inmunológica después de la vacuna o de la enfermedad, en lo personal, por todos los reportes obtenidos hasta hoy, hay muchos falsos negativos y falsos positivos para el SARS-CoV-2. Así que no se hagan nada. No tiene ningún sentido hacerte anticuerpos ni antes ni después, porque el 90% son falsos. Sean del laboratorio que sea. No sirve para COVID. En cuanto a las embarazadas, que es mi campo, puesto que soy ginecostetra, la enfermedad en sí aumenta el riesgo de complicaciones severas respiratorias cuando la mujer está embarazada. Eso es cierto. Además, aumenta el riesgo de parto prematuro. Pero con la vacunación no se ha determinado en estudios científicos su contraindicación. Por lo que no hay razón para pensar que hace daño al bebé, que tiene efecto teratogénico, porque la vacuna no tiene virus vivo atenuado en ninguna. Sin embargo, como precaución, se podría evitar, o es mi recomendación, en el periodo embriogénico, de la embriogénesis, o sea, antes de las 12 semanas. COVAX solo tiene, según la Organización Panamericana de la Salud, cientos de miles, no billones, de vacunas para ser enviada a Venezuela entre agosto y septiembre. Solo de la vacuna Sinopharm y Sinovac, que posiblemente llegarían a Venezuela. Solo miles, ¿ok? Por lo tanto, debemos exigir al gobierno nacional que en lo posible trate de completar el resto de la vacuna necesaria para nuestro país. Por otro lado, no tiene sentido, al finalizar los estudios de efectividad, mantener una población desprotegida y de contagio, como es el caso de los niños y los adolescentes, porque así nunca se encontrará la inmunidad de rebaño, porque se mantiene en un grupo etario la transmisibilidad y continuarán entonces apareciendo variantes. Por eso pienso que una vez que tengamos los estudios de efectividad y efectos secundarios en esta población, vamos a culminar implementando la vacunación universal. Los países actualmente están tomando medidas ante la creciente de la tercera ola. Arabia Saudita está bloqueado sin vuelo, entrada y salida. Tanzania, bloqueo total. Brasil se sumerge en su capítulo más mortífero, más de 4.100 muertos hoy. España ha declarado una emergencia prorrogable. Reino Unido anunció bloqueo de un mes. Francia bloqueó por 2 semanas. Alemania bloqueó durante 4 semanas.
Italia también siguió hoy el ejemplo y cerrará su frontera. Así que debemos tener mucho cuidado y no andar relajado y tomar todas las precauciones. Conviértase usted también en un comunicador de alerta entre amigos y familiares. Salve a todos los que pueda de la tercera oleada. No podemos tomar la segunda fase de bloqueo como si nada haya pasado. La historia nos dice que la tercera ola es más peligrosa que la primera, como fue el caso de 1917 a 1919 con la gripe española. Millones de personas murieron en esa tercera ola. Protégete a ti mismo y a tu familia. Mantente a salvo. Usa tus métodos de barrera. Mantén el distanciamiento social. La historia no miente. Hagamos una sensata reflexión. Por último, como lo repito y le repito, sean precavidos, no se confíen, usen los métodos de barreras conocidos, mantengan el distanciamiento social y exijan su esquema de vacunación completa. No se crea inmune, amigo mío. Recuerde lo que siempre digo sobre esta enfermedad. Ella es como los cachos. Unos sabrán que lo tienen, otros lo sospecharán y otros ni siquiera se enterarán que lo tuvieron. Doctor Mario Lara.